Buenos días, soy Ricardo Uceda, director del IPIS. Estamos dando comienzo hoy, día sábado, a la cuarta jornada de Colpin 2021, con un tema que tiene que ver con la investigación de poderes y maquinaciones en la oscuridad. Poder en la oscuridad se llama, y que relata situaciones desde 3 países: Guatemala, Brasil y Venezuela. En el primer caso, Guatemala, Marvin del Cid, de Artículo 35 y Vox Populi de este país, nos va a relatar cómo es el acoso a los opositores desde la presidencia. Es decir, las operaciones que no se conocen, pero cuyos resultados son muy visibles, en un acoso sistemático a periodistas, políticos, y quienes tienen una actuación crítica respecto del presidente. También van a estar en este panel Juliana Dalpiva, del portal UOL de Brasil, y Lisette Boone de Runrunes de Venezuela, a quienes presentaré en su momento. Dejo con ustedes a Marvin del Cid. No, ahí está. Bueno, pues un honor y un placer estar en esta nueva mesa de discusión y pues en el Foro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el más importante de América Latina, y que nos convoca a periodistas de distintos países. Pues el tema que abordamos hoy, precisamente lo que dice ahí en el banner, es los ataques que se dan desde el gobierno hacia periodistas, opositores, y que precisamente es un tema grave en Guatemala en los últimos años. ¿Y por qué digo que es grave? Porque desde el gobierno anterior, cuando estaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y que es expulsada de Guatemala, empieza una persecución y ataques contra fiscales del Ministerio Público que habían investigado casos de corrupción graves en el país. Y me refiero a casos graves porque lo que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es finalmente un experimento de Naciones Unidas, y que el presidente Jimmy Morales decide expulsar al último comisionado, Iván Velázquez, la situación se empieza a tornar mucho más tensa. Yo me recuerdo que en una ocasión yo me encontré a un diputado de oposición del diputado cercano al oficialismo en ese entonces, cerca del Congreso de la República, y me dice: nos vamos a vengar de todo lo que hizo. Para ellos, la izquierda radical siempre, ¿verdad? Este discurso que se da en muchos países, porque habían sido gran cantidad de personas las que estaban detenidas, entre empresarios que nunca habían sido tocados en Guatemala, políticos, entre ellos, si ustedes mal no recuerdan, en el año 2015 renuncia el entonces presidente Otto Pérez Molina, y renuncia primero y posteriormente lo hace Roxana Valdetti. Esto es un tema grave porque, digamos, dos personas en el ejercicio de sus funciones terminan renunciando por señalamientos de corrupción en su contra. Ambos están detenidos en la actualidad en distintas cárceles, y a partir de ahí, pues asume un gobierno de transición, pero siempre está latente el tema de que se empiezan a incrementar los ataques contra periodistas de investigación, sobre todo periodistas que habían sido, digamos, fundamentales para denunciar todos estos casos de corrupción, porque obviamente el periodismo de investigación, pues los periodistas siempre tenemos que estar del lado donde se tiene que denunciar la corrupción y los abusos. Cuando asume el gobierno, hay un gobierno de transición, y asume Alejandro Yamatei el 14 de enero del año 2020. Es decir, 2 años casi atrás. Cuando el gobierno de Alejandro Yamatei inicia, pues como siempre, como dice el dicho popular, que escoba nueva barre bien, ¿verdad?
Finalmente, las promesas siempre de campaña. Y aquí les voy a contar un casito así rápido que me pasa precisamente a mí con el presidente Alejandro Giammattei. Y es que días antes en octubre más o menos, antes de que él asumiera, yo empiezo a investigar un tema sobre sus asesores presidenciales, sus asesores de campaña. Y logro descubrir una lista de más de 25, 30 asesores que lo habían asesorado a él. Y empiezo yo a buscar con su partido quiénes eran estas personas. Pues yo los perfilé a todos, habían entre personas mexicanos, habían españoles, en su mayoría, pero aparecían algunos personajes que me llamaban la atención, que era Yago de Marta, que no pierdan ese nombre del radar, que es un consultor en temas políticos español, que anda por varios países de América Latina, y que cobra carísimo, por cierto. Estaba Paul Anria, un panameño que actualmente trabaja en la presidencia de Guatemala, y estaba Sergio José Gutiérrez, el rey del Internet que le llaman, ¿verdad? De nacionalidad mexicana. Se publica esa investigación y Giammattei asume la presidencia el 14 de enero. Ese mismo día nosotros publicamos ese tema. Ese mismo día, 2 días después, no me recuerdo exactamente. Y hubo una conferencia de prensa a los 4 días que Giammattei estaba, que había asumido, y en una conferencia junto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me mira el presidente y me dice, es que ahí está Marvin del Cid y saber quién le está pagando para investigarme, ¿verdad? Porque ya venían los temas de campaña. De ahí para acá, pues se han dado una serie de ataques. La relación entre el presidente y la prensa se arruinó completamente, ¿verdad? A los pocos meses. Luego estalla la pandemia y el presidente de la República no da conferencias de prensa desde hace más de un año. Imagínense lo grave del asunto. Lo que el presidente de la República hace es siempre dar declaraciones cuando hay periodistas que no lo cuestionan, que no lo critican. Desde las oficinas de prensa del gobierno de la República de Guatemala, siempre, digamos, en algunas de esas oficinas hay como una especie de rechazo hacia el trabajo periodístico, ¿verdad? Y no necesariamente solo el trabajo del periodismo de investigación, sino que también a otros colegas que cubren la nota del día a día, ¿verdad? Los que somos periodistas, pues ya saben que a veces nos toca cubrir notas del día a día. Pero yo ayer presentaba un tema que tiene que ver con esto que les estoy contando y se llama el Net Center del gobierno de Guatemala. Hice una presentación ahí de cómo nosotros logramos demostrar que desde la presidencia de Guatemala, personas cercanas al presidente, Paul Anria, por ejemplo, y Pamela Morán, otra persona que le lleva las redes sociales al presidente y sus cuentas, tienen una especie de net center, le llamamos nosotros. En algunos países es call center, en otros es bots, todas estas estructuras que atacan desde redes sociales. Y en Guatemala se está librando, y esta estructura precisamente lo que hace es eso, crear cuentas falsas, con nombres falsos, pero ahí lo que nosotros demostramos es de que esta persona que venía de la campaña, Paul Anria, se queda trabajando en presidencia. Hasta hoy día el presidente sigue negando que él trabaje en la presidencia. Lo niega y lo hemos demostrado en fondos, con imágenes y todo, que él es asistente, asesor de él, pero aún así. Lo mismo ha sucedido desde el Congreso de la República, donde se publicó que hay una estructura dentro del propio Congreso de la República que ataca a partidos de oposición sobre todo y al Procurador de los Derechos Humanos, por ese lado. Y por el otro, lo que nos preocupa grandemente en Guatemala en la actualidad es de que ha iniciado una criminalización terrible, una criminalización en contra de periodistas. En mi caso tengo junto con mi colega Sonny Figueroa, tenemos 2 denuncias en la actualidad con la ley de violencia contra la mujer. La primera se nos puso en mayo, y la segunda, el 25 de mayo, y la segunda 3 o 4 días después. La primera por Miguel Martínez, la mamá y la hermana de Miguel Martínez, una de las personas más cercanas al presidente, a quien incluso el presidente de la República le había dado un superpuesto como director del centro de gobierno,
y donde todos los ministros le tenían que rendir cuentas a esta persona. El centro de gobierno finalmente es disuelto por la presión de publicaciones de prensa y líderes de opinión y todo. Y la segunda denuncia que recibimos es de la jefa de comunicación del Congreso de la República, Jocelyn Fernanda Mérida Solano. Nosotros en la actualidad no nos podemos acercar al Congreso de la República. Imagínense ustedes que dos periodistas que hacen investigación y que el Congreso es uno de los lugares más importantes no se puedan presentar. En las últimas semanas, ya voy a ir concluyendo, en las últimas semanas hemos estado tratando de organizarnos junto a colegas. Iniciamos una campaña que se llama No nos callarán, porque hay también criminalización, sobre todo a periodistas comunitarios de los departamentos. ¿Por qué? Porque desde las comunidades no se puede informar como se debe, porque hay ataques constantes de las industrias extractivas, sobre todo, de las minerías, de los poderes locales y del crimen organizado. Entonces, no solo nos enfrentamos al tema del poder como tal, sino que hay regiones del país donde están completamente silenciadas, que se llama las zonas silenciadas, ¿verdad? Nosotros integramos en la actualidad una red que se llama Red Rompe el Miedo, y en esa red lo que hacemos es denunciar todos estos abusos. Hemos denunciado infinidad de casos, infinidad de persecuciones en contra de colegas periodistas y de líderes sociales, y nuestro mayor temor es que eso se vuelva una espiral que vaya creciendo cada vez más, porque de la propia presidencia, incluso, con esto finalizo ahora sí, el propio presidente de la República y el vicepresidente tienen cortada su relación, no se hablan, gobiernan y no se dirigen la palabra. Entonces, están pasando muchas cosas raras, muchas cosas delicadas. Yo les traté de hacer un resumen aquí de lo que está sucediendo. Lo que urge en Guatemala también es un plan de protección a periodistas, que estamos luchando por eso desde hace 10 años y no hay forma. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Vamos a dejar para la parte posterior de esta sesión algunas preguntas que, digamos, podrían iluminar más esta problemática. Por ejemplo, más detalles sobre el funcionamiento de estos net centers en el Congreso y en otros lugares del Estado, cómo se evidencian, si se sabe el presupuesto, si la gente puede ver un poco el funcionamiento de ellos, y también de los resultados de esta campaña vía redes sociales y específicamente a quienes afectan, ¿no? Bueno, pero tendremos tiempo para esto. Quiero darle la palabra a Juliana Dalpiva, de UOL de Brasil, sobre el tema de, es como la vida secreta del presidente Bolsonaro, ¿no? En publicaciones hizo publicaciones que causaron gran impacto cuando fueron difundidas. Juliana. Buen día, muchas gracias. Un honor y un gusto estar acá con ustedes. Y para compartir con Marvin, sabemos bien que es tener un presidente que no contesta preguntas, o entonces que contesta preguntas de esta manera que les voy a mostrar un poco, para que tengan idea de cómo este tema que habla de su vida, su familia, sus hijos, sus exmujeres y su vida pública, 30 años de vida pública, cómo deja a Jair Bolsonaro cuando preguntan a él acerca de este caso. Perdón. Aquí. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, presidente! É o tempo todo isso. Na questão do Flávio, por exemplo, eu não quero discutir. A revista Época publica uma matériazinha fajuta lá qualquer, inventa uma historinha qualquer, às vezes com algum fundo de verdade também. E o que o MP faz? Investiga todo mundo do gabinete. E daí tenta construir uma narrativa
para buscar constranger a minha família. Vamos visitar a nossa querida cadeira. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Não lateral aqui, não lateral aqui. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolha-se aí, o teu jornalismo, não vou aceitar. O senhor encerra a entrevista agora. Não vou aceitar. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Y para que, bueno, hace 3 años que investigo este tema de una manera general por varios puntos distintos. Y para que tengan idea un poco de qué es lo que está en podcast, de lo más importante de los otros protagonistas de esta historia. Les muestro un poquito para que conozcan las grabaciones que le sacan el sueño de Bolsonaro. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Hudson também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? E todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí, chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo, apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. O Anjo também, a primeira coisa que o Anjo chegou para mim, falou na minha cara, ele falou assim, você foi traído ontem à noite. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga a Vida Secreta de Jair no UOL, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Bien, lo escucharon un poco. Mas para que todos nosotros acá de Brasil conocemos, acá están algunos compañeros de Brasil, conocen la historia, mas para que todos comprendan un poco mejor, hicimos un podcast que se llama A Vida Secreta de Jair, que es una reunión de varias informaciones que yo he investigado desde que trabajaba en el diario Globo, con otros compañeros de Globo también, y que empezó mucho después de un informe de inteligencia que
logró encontrar un movimiento millonario en la cuenta de Fabrício Queiroz, que es un gran amigo de Bolsonaro hace 30 años y también trabajaba para el hijo mayor de Bolsonaro. Y eso, después de este informe, empezó una investigación. Y una cosa que siempre me fue una pregunta era que se trataba mucho en la prensa en Brasil de cómo Queiroz, como un operador del esquema criminal, que pasaba con el hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Pero había muchas cosas que tenían que ver con Jair Bolsonaro. Y esa era una cosa que me molestaba, cómo se pasara que no estuviéramos mirando correctamente la historia y el caso. Y después investigando con documentos públicos y con algunas fuentes desde adentro, personas muy cercanas a investigados, a personas de Bolsonaro, algunas fuentes off the record empezaron a contarme acerca del modus operandi. Él fue diputado por 30 años y en el medio de eso empezó a poner sus hijos a ser también políticos, ¿no? A buscar lugares como diputados, concejales, y todo caminaba junto. Me contaban eso, ¿no? Las fuentes, que todo era Jair, que todo estaba en su cabeza, él coordinaba todo. Y en cierto punto, una fuente me mostró, incluso me mostró estas grabaciones a más de 2 años, pero no me dejaba publicar hace 2 años. Pero me contó para mostrarme que era real lo que estaba diciendo, porque la señora que habla de todo es una excuñada. Y yo empecé a trabajar, a buscar documentos, otras personas, otras fuentes, maneras de tornar toda esta historia real, ¿no? No poner solo una fuente off the record hablando de esto todo. Hicimos una gran investigación, primero en Globo, que ganamos el premio Rele en 2019, donde miramos todos los gabinetes, todas las oficinas parlamentarias de la familia Bolsonaro. Y más para que tengan en cuenta los datos, son casi 300 asesores que tuvieron estos 30 años y más o menos, por lo que investigamos, unos 30% son empleados fantasmas, son, como dicen acá en Uruguay, ñoquis, y me contaron ayer que en Colombia es corbata. Y son personas que eran obligadas a entregar desde el 70% hasta el 90% de sus sueldos todos los meses por 30 años. Entonces, es mucha plata. Hicimos un cálculo más o menos para tener en cuenta las personas que tenían familia, ¿no? Adentro de esos 286, son 102. Son 65 millones de reales. Entonces, mucha plata. Y esta plata se va a algún lugar, ¿no? Y esa fue la otra parte que el año pasado pasé investigando. Muchas compras de los inmuebles de la familia Bolsonaro en efectivo. Casas, tierras, departamentos. Y yo estoy haciendo mis investigaciones, pero también hay investigaciones oficiales. Y en las investigaciones oficiales de Flávio y después por reportajes que sacamos en el 2019 también, el otro hijo, Carlos, también empezó a ser investigado. Y cuando pasa el tiempo y ellos, los fiscales, consiguen más pruebas, más cosas de la familia vienen. Porque Bolsonaro fue casado 3 veces y una cosa también que de lo que les contaba antes, que era que Fabrício Queiroz es el amigo como el operador. Y la fuente siempre me dijo, no Fabrício Queiroz es un personaje importante, pero
La más importante es esta mujer que está en el centro, que es la segunda mujer de Bolsonaro, porque es como su vida es antes y después de ella. Sus inmuebles, él casi no tenía inmuebles antes de ella. Se casan en el 98 y 10 años después él tiene 14 inmuebles, autos, y ella se quedó como la jefa de la oficina parlamentaria del segundo hijo, que ahora también es investigado. Y de alguna manera él logró poner las 3 mujeres en la investigación, porque hay información de las 3 adentro de las investigaciones oficiales. Y esta mujer que habla en las grabaciones es su hermana, es Andrea Valle, es la hermana de esta segunda mujer de Bolsonaro que les contaba, que es el personaje central. Y es una persona que se puede resumir mucho de este caso en ella. 20 años empleada fantasma y ganaba sueldos para Brasil grandes, ¿no? Unos 8.000 reales, unos 2.000 dólares más o menos, 1.000 poco. Pero no tiene nada. Vive con mucha dificultad y con mucho miedo. Sí. Se cambia de casa. Yo me fui varias veces atrás de ella para hablarle y siempre se pone muy rabiosa cuando se pregunta acerca de este tema. Y cuando los fiscales empezaron a mirar los datos financieros de las personas investigadas, vieron esto, de que ella entregó 90% de todo lo que ganó. Y también su familia. Entonces, yo pasé estos 3 años haciendo estas investigaciones y acá están algunos datos de estos que les comentaba. Y también empezaron a contarme mucho de su vida. Las cosas que explican toda esta historia, pero también que hablan mucho de la vida de Jair Bolsonaro, de cómo él era en la intimidad. Y como también Jair Bolsonaro es una persona que es un político que en Brasil, cuando llegó a la presidencia, quiso hacer una agenda de cómo las familias tienen que ser, de cómo, de qué es cuál es la idea de familia y también de educación. Pensamos, cuando empezamos a hacer este podcast, que era importante hablar de todo, ¿no? Y también nos tocó de que eso fue una de las cosas que más me tocó. Cuando él ganó la presidencia, algunas de estas cosas un poco se sabía, pero no tanto. Y logró hacer de su vida, con sus gabinetes, con su familia, toda una vida con alguna influencia criminal, también sus relaciones con policías que en Río de Janeiro llamamos milicianos, sus relaciones con algunos de los peores de los milicianos de Río de Janeiro. Entonces, de alguna manera yo sentía como que había que compartir lo que había visto investigando, además de lo que ya había escrito en algunas materias, en algunos reportajes, pero también contarles un poco de quién realmente es Jair Bolsonaro, ¿no? Este es Queiroz en la foto con Jair Bolsonaro. Y ahí empieza la discusión del podcast. Não foi no último que eu queria ir. Um minuto. Creo que se puede leer un poco. Y ¿por qué hacer un podcast? ¿No? Presentar una investigación en formato de podcast. Primero porque yo tenía muchas grabaciones de estos 3 años que estaba haciendo la investigación. Siempre cuando salgo del auto, ya puse el celular a grabar. No sé si voy a tener más de 2 minutos para hablar con las personas. Entonces, si tú vas a empezar a grabar después que te dice, sí, hablamos, ¿no? Te quedas, a veces las personas se ponen mal también cuando ven la grabadora. Entonces,
yo siempre por precaución y también por miedo a olvidar, me pongo el celular a grabar cuando estoy saliendo. Y llego y empiezo a hablar y si no sale bien, me fue, pero ahí se quedó importante también porque a veces todas las veces que intenté entrevistar personas y se acabó. Y sí, sí. Fue importante porque pasa la sensación y el miedo, ¿no? Y también que las grabaciones tienen mucho de la personalidad de las personas. Y bueno, después hablamos más de todo. Muchas gracias, Juliana. Quiero ahora que le demos la bienvenida a Lizeth Boom, que está hablándonos desde Venezuela sobre un tema esencial de la crisis venezolana, que es el manejo de PDVSA, que es la petrolera estatal, que administraba unos recursos, el recurso más importante del país, y que ha sido una fuente inagotable de discusiones, investigaciones, y sobre respecto de la cual ha habido varias administraciones. Y aquí tenemos la versión de una de las periodistas mejor informadas del país sobre el tema del manejo oculto de PDVSA. Dejo con ustedes a Lizeth Boom de Runrunes. El micro está apagado. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí te escuchamos. Adelante, Lizeth. Un gusto estar acá. Saludos a todos, a Ricardo y a los compañeros de este panel en el Colping. En el caso, voy a presentarles una investigación que hicimos en los medios un equipo formado por los medios de la Alianza Rebelde Investiga, que está formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, en alianza con Conectas. Y no puedo presentar necesito habilitación para compartir la pantalla. Un momento, Sí. Aparece inhabilitado. Un segundo, ahí te doy. Ya tienes acceso. Muy bien. Ya estamos viendo. Ajá. Esperen un momento, disculpen. Un ratito, esto es. Ok. No, este no es. Ahora lo perdí. Momento, por favor. A ver.
Esta es la que quiero. Este no. Ajá. Vamos a ver si me deja. No pueden ver allí, ¿no? Ah, algo pasa acá. Lo que podemos hacer es, tranquila busca, y nosotros aquí abrimos una ronda de preguntas con los dos casos anteriores y avísanos cuando tengas la habilitación. Lisette, ¿me escuchas? Sí. Ajá, aquí está. Ahora sí crees que podemos. Dale. Creo que sí. Veo que tienes un mar de exposiciones ahí. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí. Está. Ok. Bueno, nada, vuelvo a arrancar. Esto es una investigación que hicimos en la Alianza Rebelde Investiga, que está formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, en alianza con Conectas. Y es una historia poco conocida de la industria petrolera venezolana, que es precisamente sobre las irregularidades en el manejo de la flota petrolera, ¿no? De los tanqueros que se encargan de transportar el crudo y del cual depende pues toda la comercialización del petróleo, que es además la principal fuente de ingresos de Venezuela. Y tendríamos que remontarnos un poco lo que significaba toda esta promesa de construir o de agregar a la flota de PDVSA, la existente flota de PDVSA, que ya para el año 2005-2004 estaba caduca. Pero bueno, Chávez, precisamente reunido allá en el sur, en Argentina, con Ernesto Kirchner, prometió la construcción allí en el astillero Río Santiago, que se construirían más de 60 buques, o 40 buques, perdón, para fortalecer la flota de PDVSA. Y precisamente allí se aprobaron unos recursos para poder construir en este astillero, aunque también se acordaron contratos con otros 4 países amigos de la revolución. De eso, al final, lo que queda es una flota disminuida, prácticamente queda la misma. Muchos de estos buques han salido de circulación, otros, la gran mayoría fletados, lo cual implica unos costos para la nación. Y aparte de eso, los que están funcionando, también se les detectó irregularidades en su adquisición. Y los que estaban prometidos para construir, pues solamente al final fue entregado uno. Entonces, entre los hallazgos pudimos detectar que implicó en estas irregularidades de la flota de PDVSA 3.700 millones de dólares entre el 2005 y el 2017. O sea, eso equivale a más de la mitad de las reservas internacionales, ¿no? Según el Banco Central de Venezuela, hasta octubre del 2020, más o menos, cuando tuvimos la data para poder hacer estos cálculos. También encontramos compras con sobreprecio. Por ejemplo, el caso de 4 tanqueros del Japón, tenían un sobreprecio del 30%. Se le detectó también, además, a través de auditorías, y esto además en negociaciones pues, bastante opacas, de las cuales no se ventilaron nunca, pero pudimos nosotros acceder y comprobar y contrastar estas compras con sobreprecios de algunos buques. Lo otro que encontramos fue el desembolso sin respaldo ni protocolo, ni seguimiento de los protocolos. Se encontró en los documentos que manejamos 150 millones de dólares de 2 buques en especial, el Petión y el Sandino, que son 2 buques construidos en alianza o en sociedad con
la petrolera cubana, y allí estaban destinados pues al transporte del crudo entre Venezuela y Cuba. Bueno, estos supuestamente pertenecían a la flota de PDVSA, pero fueron fletados. Han sido fletados como si fuesen unas empresas externas a lo que es la flota de PDVSA. Y en último lugar también encontramos la construcción de refinerías que nunca llegaron a concluirse. Por ejemplo, el caso de una refinería también en alianza con una empresa, con Bianca, que es la principal refinería en Venezuela, la constructora, el Tillero, que se planeaba construir en el estado Sucre. Pues esto nunca ocurrió, y estamos hablando de 177 millones de dólares que se perdieron en los fletes. Pero aparte de eso, hubo un anticipo de 100 millones de dólares en el astillero de Sucre, que al final quedó todo convertido en chatarra. Hay este pago no solamente se hizo el pago en cuanto al astillero, que estaba destinado también a continuar la construcción de algunos buques para fortalecer la industria naval petrolera en Venezuela, sino un caso muy curioso, que es la construcción de 18 buques de PDVSA que encargó la estatal petrolera a 4 países amigos de la revolución. Estos son Irán, Brasil, Argentina, Portugal, y bueno, estos 18 buques se adelantó, también fue un presupuesto aprobado de 1.200 millones de dólares, de los cuales se adelantó el pago de unos 500 millones de dólares. Y de toda esta inversión y de todos estos años, solamente fue entregado uno de estos tanqueros, el que se fue encargado a Irán, y no sin antes, bueno, pasar por toda una historia de enredos. Estuvo mucho tiempo varado en el mismo puerto de Irán por impago, no fue entregado de inmediato a Venezuela. De allí, bueno, estuvo también en otro puerto durante mucho tiempo, bueno, y también se dañó. Al final, bueno, llegó a Venezuela y tiene como un destino allí incierto, porque, bueno, en el momento que hicimos el reportaje, lo vimos en las costas venezolanas y como en situación allí detenido, pues, varado, atracado en los puertos petroleros de Venezuela. Aparte de esto, están la famosa, famosos y emblemáticos los buques Eva Perón y Juan Arzurduy, que son 2 buques que se encargaron con el astillero Río Santiago en la provincia de Buenos Aires, con Argentina, bajo el gobierno de Kirchner. Y estos han sido, por ejemplo, el caso del buque Eva Perón, ha sido digamos, la entrega ha sido postergada unas 4 veces a lo largo de, bueno, como 15 años. Es el que presenta mayor avance, pero bueno, está abandonado, está detenido, congelado y bueno, y agarrando óxido, porque fue votado incluso con todo un acto protocolar en el que estuvo Cristina Kirchner, pero está allí. O sea, no se ha terminado de concluir. Recientemente, en el 2019, antes de la pandemia, Nicolás Maduro anunció que ya tenía los recursos para terminar finalmente el Eva Perón, pero bueno, esto no ha ocurrido. Menos avance presenta el Juan Arzurduy, pero bueno, está allí igual esperando por mejores tiempos. Y también tenemos el otro caso de un buque abandonado que estaba en construcción, que es el Abreu de Lima,
está en una isla en Río de Janeiro, un puerto que además fue también abandonado, o sea, el estado de, digamos, de abandono del el buque brasilero, pues es aún mayor. Lisette, Bueno, esa es la situación, Lisette, sí. y Ricardo habla. No, es que tenemos que ir concluyendo. Sí, por favor. perfecto. Gracias. Bueno, en la metodología nos pasamos en una filtración de 300 documentos, 350 documentos de auditorías internas de PDVSA que tuvimos que procesar, tuvimos que empaparnos con toda los términos y toda la información muy específica del mundo del naval, pues de la terminología naval y petrolera. También de todos estos informes de auditorías para entender dónde estaban las irregularidades. Bueno, entrevistamos a más de 18 fuentes de un sector que es muy especializado, pues costó muchísimo encontrar información especializada de expertos pues, en esta materia. Y tuvimos que crear nuestras propias bases de datos, por supuesto, porque estaba muy desordenada la información, muy dispersa, y esto, bueno, nos ayudó a entender y a encontrar patrones en la investigación. Usamos herramientas digitales para detectar las rutas de los buques, bueno, con Google Maps, y bueno, el estado de los astilleros, ¿no? Donde estaban atracados estos barcos. Usamos Google Maps, imágenes satelitales, Marine Traffic para poder detectar pues esas rutas, y también Vessel Finder son herramientas muy recomendadas para este tipo de investigaciones. Y lo otro que hicimos fue, bueno, por supuesto, detectar los responsables de todas estas irregularidades en la flota de PDVSA, ¿no? en los buques. Tenemos al actual presidente Asdrúbal Chávez, que durante todo este tiempo, bueno, estuvo al tanto de estas irregularidades, porque ocupó cargos también de decisión dentro de la industria petrolera durante estos años que analizamos. Está Rafael Ramírez, quien es el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, hoy enemistado con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que también formó parte, pues, estaba al tanto de todas estas irregularidades. Y por último lugar, Wilmer Ruperti, quien es un personaje clave en todo lo que ha sido el manejo también de los buques, auxilió a Hugo Chávez en el paro petrolero del 2002 y ayudó también al gobierno de Nicolás Maduro a sortear las sanciones de Estados Unidos que se imponían pues, sobre la industria petrolera para poder continuar transportando el crudo venezolano. Y bueno, esta es nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Quisiera agradecerles a nuestros panelistas su participación y al resto de nuestra audiencia invitarlos para la próxima mesa. Buenos días.